Luis Enrique Arismendi 4771 me dice, ¿qué le pareció el lanzamiento del Artemis 2? A ver si lo tengo aquí. Creo que no. Porque además nos hizo un atropello Elon Musk. Yo usaba TweetDeck porque TweetDeck me permitía ver solamente mis listas y no ver el timeline general, que es horroroso, ¿no? Pero ahora no, pues, solo en Pro. Yo te pago 8 euros al mes y me duele muchísimo pagarle dinero a Musk. Pero tienes que pasarte a Pro para usar Grok. No me interesa Grok. Y para poder usar TweetDeck. Y entonces tienes que pagar $37 al mes. Sí, cómo no. Voy a ir corriendo y voy a pagarle a los menos $37 al mes. Y entonces pues no encuentro, hay cosas que se me pierden en mi pequeño universo, tuitero. Pero lo que conté fue esto, básicamente. Mira, cuando yo tenía 6 o 7 años, porque tiene que haber sido en 1961, 62, se empezó a transmitir en México los lanzamientos de las cápsulas Mercury. Las cápsulas Mercury fueron las primeras naves espaciales estadounidenses que llevaban a un solo tripulante. Y los que hacían las transmisiones a las 6 de la mañana, porque esto ocurría muy temprano, siempre eran de madrugada los lanzamientos. De hecho, me llamó la atención que el de ayer fuera prácticamente al atardecer. Teníamos que levantar a las 5:30, 6 de la mañana para ver los lanzamientos que transmitían Jacobo Zabludovsky, que todavía no era nadie, y Miguel Alemán Jr., el hijo del expresidente mexicano, Miguel Alemán, que era socio de Televisa y luego le gustaba sentir que era periodista y le gustaba el espacio. Y entonces yo me levantaba hace 65 años a ver los lanzamientos, primero de las Mercury, luego a partir de 1965 las Gemini, que llevaban a 2 tripulantes, y todo esto iba subiendo para llegar a la nave de 3 tripulantes, las Apolo, con las cuales se pretendía llegar a la Luna en 1969. Todo esto ocurrió en un lapso de 8 años apenas. La llegada a la Luna la vi con mi abuela. Mi abuela había nacido en 1895 y nos contaba de cuando mientras esperábamos la llegada del hombre a la Luna, nos contaba de cuando vio llegar los primeros automóviles a la Ciudad de México, cómo la gente se horrorizaba de los humos y los ruidos de los cacharros, estos primeros automóviles que llegaron a la Ciudad de México fines del 19, principios del 20, y ella estaba allí viendo la llegada del ser humano a la Luna, ¿no? Entonces, pues obviamente ayer estaba yo viendo el lanzamiento del Artemis 2, ¿no? Con todo lo que digo que no le encuentro mucho sentido al viaje a la Luna en este momento, me molesta, por ejemplo, que la NASA diga que tiene motivos económicos aparte de científicos, pues el único valor que tiene es científico. Vean ustedes lo que cuesta mandar a 3 pequeños seres humanos a la Luna. No, pero vamos a traer... vamos a poner una mina y vamos a llevar maquinaria para traer litio de la Luna. Es que eso es no tener una idea de la economía. Pero eso no quita que a mí me emocionen los lanzamientos. Me emocionan los lanzamientos espaciales. Me encantaría poder ver los de Baikonur, por supuesto. Pero la Unión Soviética y luego Rusia siempre han sido enormemente secretistas con su programa espacial, y solo te anunciaban las cosas cuando ya habían salido bien. Cuando salían mal, pues nunca te avisaban. Entonces no sabemos cuántas salieron mal. Siempre hubo mitos acerca de los lanzamientos que habían salido mal, de los astronautas que habían muerto. En realidad sabemos de dos accidentes graves, el de Komarov, y no me acuerdo cuál fue el otro, 2 accidentes que tuvo la Unión Soviética en su programa espacial, que es normal que cuando estás jugando con esas tecnologías, estás abriendo camino, haciendo lo que nadie había hecho nunca, pues se corren riesgos, y en el programa Apolo hubo el Apolo 1, que solo estaban haciendo pruebas en la torre de lanzamiento, y una fuga de oxígeno provocó un incendio que mató a los 3 astronautas que estaban en el Apolo 1, que iban a ser los primeros que iban a hacer lo que están haciendo ahora los astronautas del Artemis 2, que es ir en órbita alrededor de la Luna, hacer una órbita alrededor de la Luna. Entonces, ocurrió esa tragedia, luego ocurrió también la tragedia del Challenger y la casi tragedia del Apolo 13, ¿no? Entonces, pues,
siempre he estado al tanto y yo creo que esas transmisiones de los primeros lanzamientos marcaron mucho mi interés en el espacio, mi interés en la ciencia ficción, que acabé siendo escritor de ciencia ficción, y mi interés en la vida a través de la pantalla, porque yo vivía en un barrio en el que no pasaba nada, ¿no? Jugaba al fútbol con mis amigos, no era lo más emocionante del mundo, jugábamos en la calle, tenemos que parar cuando venían los coches, pero pasaban pocos coches. Eh, y no era una vida así como llena de emociones la que yo tenía de niño, pero a través de los libros y la televisión sí podía yo tener una amplitud de miras mucho más amplia. Así que el lanzamiento de Artemis 2, pues obviamente lo vi, me emocioné, espero que todo salga bien y esperar el Artemis 3, claro, por supuesto, vamos a ver cómo les va en la órbita lunar y ya, ¿no? No vamos, el ser humano, pensamos muchos que iba a estar su destino en el espacio y hoy sabemos que no lo está, ¿no? Ya hace tiempo hubo gente como Richard Feynman que dijo que ¿por qué no se podía regresar de Marte? Ir a Marte se puede, regresar ya no. ¿Por qué? Porque las alteraciones que va a sufrir el cuerpo durante el año del viaje te hacen prácticamente suicida volver a la gravedad de la Tierra. Y entonces, pues nuestro futuro igual no está en las estrellas y por lo tanto más peligroso es las estupideces que se hagan con el único planeta que tenemos.